La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Y también le damos la bienvenida a esta hora al doctor Herbert Cuba García, médico, especialista en políticas de salud pública y analista en temas políticos en el portal de Montonero y habitual comentarista en RCR. Qué gusto saludarlo, doctor Cuba, muy amable. Muy buenos días y un saludo a través suyo a Carlos Cabrera, que la veo en la mesa de conducción, y también a usted, señor José Hernández, y a todo el país. Bien, antes de hablar del tema del artículo que ha escrito el cannabis medicinal y las controversias en su reglamento, naturalmente tenemos que echarle una mirada a lo que está pasando en el país. Ayer, por ejemplo, la presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció medidas extraordinarias, un convoy solidario para Puno, ¿no? ¿Cómo analiza esta respuesta del gobierno a una región que se ha convertido ya ciertamente un referente donde se tiene que tener un tratamiento político, económico muy fino, por llamarlo de alguna manera? Mire, yo creo que hace bien la presidenta en generar esos esfuerzos. No sabemos si tendrá el impacto que el país requiere, que la zona requiere, o que la población acepte. Sin embargo, el gesto político no solamente va a ser visto en Puno, sino el gesto político es visto en todo el territorio nacional, y por lo tanto la gente nota el esfuerzo que hace la presidenta por lograr que la región Puno se pacifique sin violencia. Y esto es un tema esencial, porque es necesario que la solución del conflicto tenga, si bien es cierto, una fuerza disuasiva por parte de la policía y el ejército, debe ir acompañada de mucho de diálogo, de conversaciones, de lograr acuerdos a niveles cada día más cercanos a la comunidad, de tal manera que las propias autoridades que han sido electas en esa zona los representen realmente, ¿no? Esto es un tema curioso, en que los dirigentes o los alcaldes y el gobierno regional electo no asuman un liderazgo directo con el Ejecutivo de diálogo, sino que están a expensas de lo que diga la calle para poder dialogar con el gobierno. Esto, como es natural, visto desde fuera, parece una anomalía, pero visto desde dentro también es el temor que tiene la población o los dirigentes estos en poder dialogar con el gobierno por no ser tachados de traidores o de colaboracionistas. Por eso es que creo que la medida que ha tomado el gobierno, que no debe ser la única, esta caravana tiene más un sentido político, pero también tiene otro sentido el hecho de generar todo un shock de inversiones en Puno, con la finalidad de resolver algunos de los temas que estaban paralizados en esa región y que tienen alta demanda. Ahora, doctor Cuba, en realidad usted dice es un gesto político, porque las críticas también venían por el lado de que se ha priorizado, por ejemplo, la opción del control de seguridad policial militar allí, ¿no? Ahora esto se complementa con una propuesta de carácter político y económico. Pero usted también menciona algo que es interesante. Señala que ahí las autoridades y también determinados líderes, ¿no?, que no están de acuerdo con estas posiciones ultra radicales que están mostrando las organizaciones sobre que están comandando esta posición muy radical, muy violenta, ¿no? Dicen que vamos a ver cuál es la reacción, porque no quieren dar un paso adelante para no ser tildados de traidores o colaboracionistas. ¿Traidores a qué? ¿De qué estamos hablando, doctor Cuba, en este tema? Cuando se produjeron los hechos y que desde Lima
como un foco central del conflicto, y después y en las regiones también. Se habló entonces de que esto era una insurgencia. En Puno prosigue esa medida, y ahora quiere ser reavivada, por ejemplo, en Apurímac, ¿no? Están planteando en otras zonas retomar esa actitud radical y violenta nuevamente. En Puno, ¿de qué más estamos hablando? ¿Traidores a qué? ¿A la insurgencia? ¿O quizás este proceso que se ha discutido y se ha escuchado como si fuese una cosa lejana de un intento separatista en el sur? No ocurre eso. Lo que ocurre es que sí hemos estado frente a un proceso insurreccional que ante el fracaso de la toma de Lima la primera vez y ahora la segunda toma de Lima, la estrategia de confrontación directa que hubo al inicio por un tema de correlación de fuerzas que se pensó que tenía este grupo insurreccional fracasó. Entonces en esta confrontación directa se tiene que pasar a otro tipo de estrategias. Y el otro tipo de estrategias es lo que se llama militarmente la aproximación indirecta, o es el hostigamiento permanente a las fuerzas del orden, y es el hostigamiento al tema económico, político, social, cultural de la zona. Es una especie de conflicto del pequeño contra el grande, de David contra Goliat, o como también se llama vulgarmente, es la guerra de la pulga, ¿no? Que genera conflictos aquí y allá, en los lugares que tienen mayor fuerza, golpean, se retiran, van a otro sitio, golpean, se retiran, con la finalidad de ir desgastando desde dentro el sistema político, que además ya ha acompañado con acciones ya nacionales por parte de temas de trabajo legal, tipo interpelaciones, tipo censuras, tipo caída de gobierno, de un gabinete, y por otro lado también en el plano internacional con una campaña agresiva. Todo esto es una estrategia que en el plano interno se genera en base a que no hay posibilidades de una confrontación directa. Es obvio ya que el gobierno nacional de Dina Boluarte se ha reafirmado en el país, es obvio que controla totalmente el territorio nacional, y lo que está haciendo es tratando de sofocar estos pequeños focos que todavía existen, que no tienen que ser mucha población, son pocos organizados que pueden generar zozobra, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado porque, como usted ha visto, y esto se ve ahora con la televisión en los muchos conflictos, mezclan a la población civil con ellos, incluso mezclan niños con ellos, de tal manera que cuando haya una acción policial, las primeras víctimas sean la población civil o sean los niños, y ellos los que asusan esto, o los que organizan, o los que están en el proceso insurreccional no sean tocados. O si son tocados, se genera un gran conflicto internacional por el tema de derechos humanos y aspectos que es obvio que son esenciales para la vida contemporánea. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. No llama la atención que esta modalidad de organizaciones, de marchas, de protestas, involucren a todo el grupo familiar. La idea es precisamente expresar, sacarle, como se dice, sacarle provecho al humanismo que hay en la sociedad, sacarle provecho a la niñez, sacarle provecho a la adolescencia, sacarle provecho a una serie de aspectos que pueden tener un gran impacto moral en todo el territorio nacional y de repente a nivel mundial. Son aspectos que la policía y el ejército tienen que tener mucho cuidado en su accionar. El propio gobierno también lo están haciendo y sin embargo es difícil, pero el tema aquí siempre pasa por ganar el respaldo de la mayoría de la población. Y en ese sentido creo que lo que se está haciendo y lo que se podrá hacer bajo diversos niveles de intervención en Puno y en el sur del país va a tener como meta eso, para que finalmente se comprenda
que hay aspectos esenciales en un país, términos que son claves que la población tiene que entender, ¿no? Primero, que no es lo mismo un gobierno impopular que un gobierno no legítimo o deslegitimado. Esto es clave. ¿Por qué? Porque el momento que tú dices que es un gobierno no legítimo, significa que nada de lo que haga el Congreso ni el Ejecutivo, nada tiene legitimidad y por lo tanto hay que desobedecerlo, no hay que cumplir, no hay que colaborar. Y ahí viene el tema. Cualquier acción de colaboración con el gobierno, ante un gobierno ilegítimo, ante un gobierno que no representa el esquema democrático que tiene el país, genera la posición de la insurgencia, la insurversión, el no acatamiento. Y eso es lo que pretenden con esa palabra de que no es un gobierno legítimo, cuando lo que tenemos a vista según las encuestas es que es un gobierno que tiene baja popularidad, que ese es otro tema, que la democracia no se basa solo en las encuestas y en la popularidad, sino la democracia se basa también en los procedimientos que tienen el sistema para lograr un adecuado gobierno en el país. Doctor Cuba, yo quiero volver un poco a lo que mencionaba Carlos hace un momento, ¿no? Y parece ser que no estamos entendiendo en su exacta dimensión lo que está ocurriendo en Puno, ¿no? En Puno está ocurriendo un hecho bastante delicado. Usted ha mencionado el término legitimidad. Cuando uno conversa con distintos actores políticos, sociales en Puno, son muy cuidadosos en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque incluso el primer día que se registraron los hechos de violencia, yo tuve oportunidad de conversar con el gobernador regional. Y la respuesta que me dio fue una respuesta que llamó la atención, fue un flachazo. No voy a apoyar al gobierno porque yo recién estoy ingresando al gobierno, pierdo legitimidad. Le pregunté en horas de la tarde al alcalde de Juliaca, me respondió lo mismo. Entonces en Puno, ciertamente, cuando uno mira el accionar del gobierno, es bien intencionado naturalmente, ¿no? Pero esa buena intención, ¿cómo se traduce en darle nuevamente institucionalidad a Puno? Porque lo que se busca en este momento es precisamente vulnerar todo espacio de institucionalidad en Puno. Y eso es lo que no se está entendiendo en Lima. Parece ser que le echamos una mirada simplemente a las declaraciones, porque, cierto, hay mucha presión política, hay mucho temor, hay mucho miedo, eso no hay que dejarlo al margen, pero el otro tema, ¿quiénes están detrás de esto? ¿Eso solamente es por generación espontánea? ¿Eso surge simplemente porque intentan movilizarse? Claro que sí, hay poblaciones que son organizadas, las poblaciones aymaras con mucho respeto son organizadas, pero detrás de eso hay algo más, que parece ser no se le está dando ya no la lectura, sino la interpretación real de los hechos. Mire, lo que ocurre es que en política no hay vacío. El vacío que se deja se llena. Y en este caso, en Puno, lo que ha habido como un proceso institucional natural es la construcción del nuevo poder. Es precisamente cuando tú sacas a la policía, sacas a la fiscalía, sacas a la presencia coercitiva del Estado en esa zona, lo que tú haces es llenas esa situación coercitiva con lo que podemos llamar, lo que se dice, las organizaciones generadas por la propia comunidad. A tal punto se llegó al extremo, es de que un alcalde quería pues retornar para que le pongan la fiscalía en la zona, y esto tenía que conversarlo con los que realmente detentan el poder en la provincia. Quería poner el Banco de la Nación, tenía que conversar con los que realmente detentan el poder en la provincia, porque el Estado nacional ya no estaba presente, sino había un germen de Estado muy poderoso internamente. Y se quería hacer vía asamblea popular. Y se quería hacer vía asamblea popular. Con una asamblea popular, y todavía tenía que pedirle a los organismos coercitivos de estas fuerzas, que son los encargados inclusive de detener, entre comillas, digo, porque eso es un secuestro, pero detener a delincuentes comunes, porque aquí también hay que señalar el hecho de que hay un proceso insurreccional, no significa que todos los delincuentes comunes se van a convertir pues en santitos, siguen actuando y quizá con mayor fuerza.
Entonces, para poder asegurar la paz al interior de esa provincia, estas fuerzas irregulares, que de la noche a la mañana se convirtieron en policía de la provincia, en jueces de la provincia, en fiscales de la provincia, decían, pues, nosotros sí podemos juzgar, pero temas de delincuencia mayor, ya violaciones, homicidios, ya no podemos nosotros juzgar. Nosotros quisiéramos que venga la fiscalía, pero con nuestras condiciones, que nosotros, digamos que la fiscalía que viene esté sujeta al, entre comillas, poder popular que aquí hemos generado. Doctor Cuba, ¿acaso eso lo que le acabo de... identificamos allí quizás este discurso de Evo Morales de la República Plurinacional? Bueno, yo creo que ya eso ha pasado a un segundo plano. Y le voy a decir por qué ha pasado a un segundo plano. Evo Morales ha perdido en toda línea en el Perú. Ha perdido en toda línea el mensaje ideológico inclusive. ¿Por qué? Porque Evo Morales no se ha dado cuenta de que el Perú ha atravesado un periodo enorme de conflictos, digamos, serios, incluyendo terrorismo. Entonces, ese tema ha sido totalmente sobrepasado por la realidad. Lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en esa zona de Puno y la zona sur del Perú es una organización muy bien meditada de insurrección que sobrepasa esa ideología de Evo Morales, sobrepasa inclusive a los conceptos étnicos que todos conocemos y que solamente se usan como paraguas para un proceso insurreccional mayor que lo estamos viendo. Ustedes recordarán que en el Perú, en la década de los 80, 90, cuando había estas intervenciones que tomaban un pueblo, participaba la población civil, que era transportada en camiones, recordarán ustedes, pero al final los que estaban armados era un grupo pequeño, que era el llamado Ejército Popular. Entonces, esos temas hay que recordarlos, porque son parte de la historia del Perú y que hay que tomar en cuenta cuando la policía, el ejército interviene en estas zonas. Nuestro ejército, a diferencia de ejércitos de otros países de América Latina, tiene mucha experiencia en el combate a la subversión, mucha experiencia. Es más, podríamos decir que su formación militar desde el inicio ha sido dada en esa circunstancia. Por eso es que solamente hay que tener un poco más de paciencia. Este es un tema que toma tiempo. Ningún proceso de esta naturaleza se puede derrotar en un santiamén. Requiere mucho tiempo porque finalmente lo que se trata es de, primero, aislar a los conflictivos. Segundo, quitarle su voluntad. Y tercero, ganarse a la población, que en este caso, en un inicio, fue arrastrada con mucha fuerza por estas ideas que generaron movilización social. Pero esto se debe precisamente, por eso es la acción que está haciendo el gobierno, de acercarse a la población. Es probable que haya núcleos fuertes que la rechacen. No debería llamar la atención que haya grupos o poblaciones o sectores que rechacen eso. Sin embargo, habrá otros que sí lo harán y progresivamente el Estado se tiene que acercar y finalmente hacerles ver a la población que sus autoridades, aunque sean impopulares, son legítimas, porque así es la democracia. Se elige por un periodo electoral tal, con condiciones, y que buscas tres cosas. Primero, que su elección sea legítima, que es lo que ha ocurrido. Segundo, que tengan procedimientos democráticos en su accionar. Y tercero, que tengan resultados, efectos directamente en la población, sobre todo en lo que es una democracia redistributiva. Y en este tema creo que se ha entendido y creo que la población poco a poco ha ido acercándose a la normalidad y esperamos que esto va a tomar tiempo, es cierto, pero el triunfo de la democracia está totalmente asegurado. Ahora, doctor, pero digamos que esto es una reacción frente a un problema coyuntural específico.
Y la tarea que toma por delante es cómo hacer para que eso se convierta en una política de Estado. No solamente respecto a Puno, por ejemplo, respecto a Madre de Dios, respecto a políticas de fronteras vivas, ¿no? Como ha desarrollado Brasil, como ha desarrollado Ecuador, ¿no? Como ha desarrollado Chile mismo. Entonces, ahí vemos un tema. Y además hay un asunto ahí que en un comentario en programas anteriores señalamos con José. Y Puno, pues para el que quiere hacer una investigación, por ejemplo, sobre la informalidad, tenía un laboratorio casi perfecto allí, ¿no? Porque Puno tiene y ha tenido por muchos años, ha generado reglas propias de convivencia. Minería informal, ilegal, contrabando, narcotráfico y una serie de otras actividades que siempre han estado y han querido y han intentado ser manejadas al filo, ¿no?, de las normas. Y cada reacción que había, por ejemplo, lo primero que iban a ir a buscar al local de la zona, ¿no?, que se tenía que ser forrada literalmente, ¿no?, de concreto y planchas de acero en algunos momentos, porque eran apedreadas, querían ser quemadas. ¿Cuánto tardó, por ejemplo, doctor Cuba, instalarse allí un supermercado? Que normalmente se instalaba y las poblaciones encantadas decían, ¿cuándo vienen por acá? Pero en Puno no. Y ha tenido que pasar todo un proceso de negociación y de entendimiento para que esto pueda suceder, ¿no? Entonces Puno, hemos visto que siempre ha querido jugar con reglas propias, al margen de las reglas que tiene el Estado. O sea, como usted dice, querían construir un Estado chiquito donde ellos juegan, ¿no?, con reglamento propio. Y ahora, Ya, evidentemente, miramos ese tema y vemos que hay un intento de un acercamiento político obviamente, con propuestas de carácter de desarrollo económico, pero ¿cómo sostenerlas en el tiempo si esto no se perfila hacia una política de Estado para que tenga continuidad? ya, mire, en el tema de lo que vemos actualmente es una política, como usted señala, coyuntural, pero que en realidad es una política de largo plazo. Tres son las grandes áreas que tiene que intervenir el gobierno. Uno es el sistema educativo, que es importantísimo. El segundo es todos los mecanismos de inclusión social. En este caso, mecanismos de intervención directa en la población, sea para generar mayores oportunidades o sea para generar mecanismos de subsidios. Y el tercer tema que tiene que ver es la dinamización de la economía. Ahora, el problema de fondo en Puno es que no se observa que aquí hay, al interior de la sociedad puneña hay una contradicción enorme que no se aprovecha desde fuera o los analistas no la ven. Una es que todo esto que usted ha señalado, el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, etcétera, son actividades que son individuales, o sea, lo hacen individuos en modo aislado que generan empresas pequeñas, medianas o empresas informales que viven del negocio. Sin embargo, las actividades que señalan los movimientos que aprovechan de esta circunstancia son colectivistas. Entonces ahí viene una contradicción central que hay que tomar en cuenta. Puno la población puneña, la población informal, la población que trabaja en las diversas áreas que usted ha señalado, tiene que conocer que las propuestas insurreccionales van contra su propia situación económica que ellos tienen. Eso es por un lado. El segundo aspecto que hay que tomar en cuenta es que tiene que haber, y aquí está la demostración, que en el proceso de regionalización y descentralización se ha logrado aislar una población, digo aislar porque en el fondo, cuando tú generas una demarcación territorial y esta demarcación territorial no engarza correctamente en la política nacional, generas exclusión. Entonces ahí viene el problema de Puno. Por eso es que es razonable que haya una mirada directa, no solamente a Puno, por si acaso. Puno es la punta del iceberg.
ahí tenemos otra población ligada que es Madre de Dios, que está también aislada, digamos, todo el tema de la intervención, con un gran componente también de minería ilegal. Y también tenemos otra zona que siempre tiene enormes conflictos, que es la zona, las zonas altas de Arequipa y Ayacucho. Por eso es que ahí hay que intervenir de otra manera, por eso son estrategias totalmente diferenciadas que se tienen que intervenir, pero que tienen en el fondo esos tres grandes componentes que les he señalado a usted. ¿Por qué? El problema es que se tiene que explicarle a la gente que en una democracia, cuando se elige, no se participa en una elección para elegir un rey, o para elegir un príncipe, o para elegir un dictador. En una democracia se elige presidente de la República, que es el presidente solo del Ejecutivo, y se elige congresistas, que son otro poder del Estado, que lo va a fiscalizar y que va a dar las leyes. El presidente no da leyes salvo por delegación, y esto tiene que comprender la gente. Que el Poder Judicial también es autónomo, no es que el presidente de la República le pueda dar órdenes al Poder Judicial. Entonces la gente cree que cuando ya ganó la elección el presidente de la República, ya puede imponer su programa como sea. Ya prometió, lo tiene que hacer. Y eso no es verdad, porque tiene que pasar primero su propuesta que hace de gobiernos para ganar una elección, tiene que luego aterrizarla con la realidad en el consenso con las demás fuerzas políticas que ganaron otros espacios. El ejemplo palpable es el siguiente. Pedro Castillo ganó la elección al Ejecutivo, pero perdió la elección en el Congreso. En el Congreso solo obtuvo 37 congresistas de 130. La mayoría de congresistas no eran de Perú Libre y no eran del gobierno. Por lo tanto, ¿cómo le vas a imponer una agenda a la mayoría congresal si tú has perdido la elección en el Congreso? Esos temas la población no comprende. La población está acostumbrada a elegir al líder. ¿Quién fue el cabeza? El presidente. Él hace lo que quiere en el país porque él ha sido elegido para eso. Y se le exige que cumpla él, cuando eso es un tema de pedagogía política, de educación, que se tiene que explicar cómo son las autoridades. Igual pasa con los gobernadores regionales. Se cree que cuando se elige a un gobernador regional, se elige solo a él, cuando también se elige un consejo regional. También hay un consejero por provincia que tiene sus actividades, tiene que lograr acuerdos en su consejo. Igual pasa en los municipios, aunque en los municipios le han dado la facilidad de que el alcalde que gana tenga el 50% de los regidores. Pero eso también tiene que aprender a concertar y consensuar esfuerzos. La democracia implica diálogo, implica conversación, implica que la gente ponga sus posiciones, logre acuerdos, logre planes concertados, proyectos concertados, esas cosas que en el Perú aún no existe, porque nuestra cultura democrática es tan baja que la gente cree que en cada 5 años elegimos un rey, un virrey o un dictador. Ahora, doctor, pero aquí también confrontamos con otros temas, ¿no? Hay una larga lista, obviamente, de situaciones ahí que tienen que confluir para que la población vaya reaccionando y acercándose, como usted dice, al ejercicio pleno de la democracia. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con aspectos centrales y neurálgicos, ¿no? Es el tema de educación, es el tema de salud. Y en ambos casos estamos descubriendo noche a noche vemos en los noticieros o en las mañanas en los reportes sobre la precaria situación que tiene, por ejemplo, la infraestructura educativa. Ya no estamos hablando ya de los temas de los contenidos, que ese es otro debate gigante, pero vamos por el tema de la infraestructura, ¿no? En el tema de educación, y vamos por el tema de la infraestructura en salud, pero allí complementado obviamente con una situación que es directa, que es la atención a la población. Entonces, yo recuerdo cuando estábamos iniciando la carrera de comunicación en los años 80, hacíamos nuestra calle, recorridos obviamente, pagando derecho de piso, como decíamos en las redacciones. Íbamos, pues nos mandaban a las comisiones para ver las postas médicas, para ver el tema de los hospitales, para mirar ahí, hablar con la población allí que estaba desatendida. Y bueno, y hemos transcurrido todos estos años, ¿no? Estamos hablando de los años 80, casi 40 años en este tema, y seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Con pequeños intervalos, ¿no?
y vemos todos los días entonces la queja de la población, no solamente es el costo económico, es la subida de los precios de los alimentos, sino básicamente el tema de los servicios básicos que tiene que tener una comunidad para sentirse por lo menos protegida, y que el Estado dé muestras de que hay un esfuerzo de atención, obviamente hacia donde está orientado y para lo cual ha sido elegido. Viendo estos temas, doctor, ¿cuál es su evaluación en este momento? Usted es un especialista en salud pública, usted tiene una visión amplia de este tema, y nos queremos conocer su punto de vista de qué está ocurriendo ahora. ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, con las citas médicas que te dan en salud para cada 3 meses, ¿no? Por el tema de las intervenciones quirúrgicas que están ahí, personas esperando 1 o 2 años para ser operadas y muchos de ellos ya no resisten. Entonces, siempre tenemos esa queja, siempre tenemos ese problema, y que es latente y que no puede ser amenguado. Mire, lo que el Perú tiene es un desfase entre las expectativas del crecimiento y el crecimiento real. Por ejemplo, en salud se ha más que duplicado, solamente hablamos del 2010 a la fecha, del 2011 a la fecha, casi 3 veces el presupuesto de la República para la salud. En educación ocurrió lo propio, y si vemos la inversión social ocurrió lo mismo. Hay que tomar en cuenta que en los años 90 nosotros estábamos prácticamente quebrados como Estado, y no teníamos ni siquiera nosotros niveles terribles de pobreza en el país. Pero ese proceso ha avanzado. El día de hoy podemos señalar, por ejemplo, que el Perú ha crecido en todos sus indicadores económicos, políticos, sociales, incluso en salud, en educación, en todo mejorado. Pero es natural que no hemos mejorado lo que la población y la expectativa tiene la gente. La gente hemos crecido, sí, pero no hemos crecido en educación lo suficiente. Hemos crecido, sí, pero no hemos crecido en salud lo suficiente. Y hay falencias que tienen que ver con escasa asignación presupuestal, como es el caso de la salud, por ejemplo. Pero también tienen que ver con mala gestión o con gestiones incompetentes. O también tienen que ver con temas de corrupción. Y eso al final es lo que ve la población. Miren, en el año 90, y ustedes recordarán, no te hacías ni siquiera ilusión de ir a un hospital público. Ni siquiera pensabas ir, porque sabías que ahí no había nada. Tenías que llevar tu gasa, tu algodón. Ya. Sin embargo, estamos hoy día, sí hay la gasa, sí hay algodón, pero hay cola. Y hay cola, como es natural, porque hay todavía deficiencias en la cantidad. Es como cuando uno en un banco, hay cola porque hay pocas ventanillas abiertas. Si habrían más ventanillas abiertas, habría menos cola. Igual ocurre en los hospitales. Hay cola porque hay pocos médicos. Y estos médicos se forman en el largo plazo. Un médico se forma para que esté expedito a atender a la población más o menos en 12 años. Y evidentemente también hay un retraso salarial que hace que muchos médicos que abrazan la carrera finalmente terminen en el Brasil o terminen en Europa trabajando porque no hay el atractivo salarial adecuado en el propio país. Entonces, todo esto es un crecimiento que va generando contradicciones internas de que la población lo ve de distinta manera. El tema es que nadie puede negar que las vías de comunicación en el Perú se han incrementado. Nadie puede negar que los pueblos se han acercado más al comercio local a través de vías rurales que se han hecho. Se han incrementado. Mire usted, en toda la década del 90, acuérdese, se inauguraban colegios casi todos los días. Entonces, ese tema es lo que uno tiene que observar, que dentro de este crecimiento, cómo ha ido a la par generando bienestar en la población y además cómo ha ido generando conciencia de ese crecimiento. El tema de fondo está en que, claro, cuando tú haces la comparación y dices, mira lo que tenemos en el Perú, mira lo que tiene en otro país, y generalmente esa comparación es válida porque el Perú requiere tener los más altos estándares. Sin embargo, eso no ocurre. Y a veces uno se preocupa mucho cuando uno
eh, observa que hay funcionarios puestos ahí que son ineficaces, son ineficientes, son corruptos, que es lo que nos ha pasado en el último periodo, que hace que la población responda. Y cuando responde la población y protesta, que es legítima la protesta en ese sentido, tiene que uno explicarle a la población que todo crecimiento económico lleva un proceso que ya está estudiado. Si el Perú creciera más del 5% al año del PBI durante 20 años, el Perú pasa a ser un país desarrollado. Eso está claramente. Pero el Perú siempre cae en la trampa de los ingresos medios. ¿Cuál es la trampa? Que crece 5 años, 7 años, hemos crecido hasta 11% al año en unos tiempos, y luego caemos a crecimientos del 2, 3%, incluso 1%, que hace que otra vez retornemos a la pobreza. Eso es importante que la población comprenda, que requeremos procesos, la salida de la pobreza es un proceso a largo plazo que requiere muchísima inversión, y el resultado de esa inversión debe dar justicia social, porque si no hay justicia social, lo que hacemos es generar bolsones de exclusión, de pobreza y de violencia. Doctor Cuba, unos minutos para que aborde el tema de su reciente artículo, Cannabis Medicinal y controversias en el reglamento. Mire, este tema, por ejemplo, es exactamente calza con la pregunta que me hizo Carlos Cabrera. Porque aquí se demuestra, por ejemplo, cómo se priorizan temas de debate en la agenda del país, y se da bastante fuerza y al final se dan marchas de a poquitos, para liberalizar lo que se quería liberalizar, el consumo de la marihuana. Porque finalmente lo que en el reglamento anterior decía, por ejemplo, que la medicina, la marihuana usada como medicina era el aceite, y el fumar estaba prohibido. Ahora ya no, ya quitaron el fumar prohibido, y solamente te decía la receta médica. Antes era una receta especial, ahora te dice hay 2 recetas médicas, una especial, que es para dosis altas que tengan y otro, la receta simple, que lo puede dar el médico cirujano, etcétera. O sea, todo esto, dime si diretes, ha generado una controversia enorme. Si es que el uso de la medicina medicinal, de la marihuana o del cannabis medicinal, es abrir la puerta a la promoción del consumo de drogas y las adicciones, o si es realmente un límite que se pone adecuado para que eso no ocurra en el país. Entonces, estos vaivenes que ha habido en los reglamentos en poco tiempo genera a veces duda en que el Perú esté cumpliendo ese objetivo que es de no promover el consumo de drogas en el país. Ahora, doctor, y ahí sí, dígame. quizás, perdón que le corte, para hacer un paréntesis, ¿y cuál es, mejor dicho, el punto en el cual deberíamos como país recalar? Yo creo que aquí el punto es bien, y ya los académicos lo han estudiado, de que la marihuana o el cannabis tiene casi como 500 componentes, sustancias. De esas, una grande es el TCH, que actúa sobre el sistema nervioso central y es altamente recreativo. Pero hay otros componentes que también actúan sobre el sistema nervioso central, pero que tienen efecto benéfico, digamos, ¿no? Y en este caso es el tema de un componente que es el CBS. Es evidente que esta distinción... Estamos hablando de si el punto, ¿no?, el cual el país debía recalar en el tema del consumo de la marihuana. ¿Lo liberamos? ¿Lo tenemos siempre prohibido? ¿El consumo abierto? ¿Cómo deberíamos actuar aquí? Mire, aquí hay un tema de fondo, ¿no? Le decía yo que hay más de 500 componentes que tiene la marihuana. De esto hay un componente central, que es uno de ellos, el TCH, que es un producto que es altamente recreativo. Hay otros, y entre los cuales uno de ellos es el CBS, que es benéfico para la salud. Y entonces lo que se pretendía aquí es, con el cannabis medicinal, porque así se le llama, era pues legislar para que se promueva el uso en los pacientes de este producto con CBS, ¿no? Es decir, el que es benéfico a la salud, y tratando de minimizar el producto
el TSH, pero que aquí no, aquí se ha dado una norma general que no hace esta distinción, no hace esta aclaración y por lo tanto la población va a consumir la marihuana o el cannabis tal cual es en integridad. Y el segundo tema es que decían que era el medicinal porque se usaba pues en gotas, pero ahora, y se prohibió en lo que es el fumar, pero ahora ya en el reglamento y en la ley ya se ha quitado el tema del fumar, o sea que ahora se puede consumir sin ningún inconveniente de la forma que se desee. Pero además de eso, se señalaba, por ejemplo, que la autorización esto era para importar o producir en unas empresas autorizadas. Ahora no, se ha autorizado para que haya el cultivo colectivo, comunitario, que participen los propios pacientes, pueden cultivar sus plantitas de tal manera que ellos puedan elaborar artesanalmente sus productos para curarse. Esto evidentemente todo registrado, pero ahí viene, esto requiere entonces mucho control. ¿Y qué han hecho? Que ahora registra cada gobierno regional, hace da su licencia para esto, ellos mismos fiscalizan cada gobierno regional, entonces vamos a tener, en este caso, 26 organismos regionales que van a autorizar esto, luego intervienen fiscalizadores de diverso tipo, interviene el Ministerio de Agricultura con 3 entidades, el Ministerio de Salud con 3 entidades, el Ministerio del Interior con otras, entonces hay una atomización o dispersión de los organismos de control que, como todos sabemos, esa dispersión permite precisamente la laxitud del cumplimiento de las leyes. Una especie de ENACO que funciona en la coca, pero esta vez una similar para la marihuana, doctor. Ahora ya la coca es una sola, la ENACO es una sola. Aquí tenemos pues una dispersión de organizaciones que al final ocurre algo bien simple, que le vamos a llamar marihuana medicinal, le llamamos a la marihuana simple y corriente. O sea que es la misma, o sea, no se le ha hecho ninguna modificación química o no se ha extraído ningún componente químico especial para dar a la población, sino es simplemente la misma marihuana que usará toda la población que usa con fines recreativos y que es altamente adictivo, ¿no? Claro, y en ese plan también por ahí a alguien se le puede ocurrir de repente decir, bueno, ¿y por qué no hacemos lo mismo con la amapola? Que también tiene aplicaciones médicas muy, muy importantes, ¿no? Esto es un tema, curiosamente, que va por un proceso. Esto empezó el año 2006, dan la ley, dan el reglamento, corrigen la ley, dan un nuevo reglamento y cada día el reglamento es más permisivo, porque hay reclamos, hay demanda de la población y en nombre de un número de enfermos que evidentemente existe. Y que en nombre de la pluralidad, en todo caso. Entonces empieza ahí a utilizarse esto. Aquí hay controversia. Yo no quiero zanjar el debate en este tema porque es un tema muy amplio que involucra temas incluso de política internacional, de política nacional, involucra temas de lucha en general contra todo tipo de drogas. Sin embargo, creo que el Ministerio de Salud, en este caso, que es el que ha hecho el reglamento de la República, debió darle un poquito más de tecnicismo a su proyecto con la finalidad de salir de este tema. O sea, estamos en este tema como un proceso de ensayo, a ver cómo resulta, ¿no? Exacto, y lo soltamos exacto. ahí, ya veremos después si es que lo restringimos, lo hacemos, cómo es. O sea, es un proceso todavía que tiene un largo recorrido. Muy bien, yo, señor Hernández, lo voy a tener que dejar. Así es. Porque voy a tener que salir ya con carácter de urgencia. Muy bien, doctor Cuba. De este lugar. Le agradezco muchísimo por la entrevista amplia que me han hecho y un abrazo muy grande a Carlos Cabrera, que no lo veo hace tiempo y me da mucho gusto reencontrarlo. Aquí nos reencontramos, doctor. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.